Vamos a ir a abrir nuestra Biblia en este versículo que quizás algunos piensan y el pastor no se sabe otro versículo. La verdad es que no me sé. Creo que es lo que nos da línea, lo que nos da una dirección para todo lo que estamos hablando como fundamento. Y dice Jeremías capítulo 12, versículo 5. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Y hemos estado hablando y diciendo cuán importante es que la iglesia se prepare, que nos preparemos no solo congregacionalmente, sino personalmente en nuestra relación con Dios, para afirmar la palabra en nosotros, el fundamento en nosotros, para que este fundamento, sobre todo en tiempos que a veces son difíciles, como nos contaba recién el hermano Héctor, son situaciones que de repente nos pueden sacar, nos pueden poner duda, temor y tantas cosas. Pero cuando el Señor es lo primero en nosotros, qué maravilloso es. Siempre hay circunstancias que nosotros quizás no vamos a tener el control, no vamos a manejar completamente, pero es ahí donde nuestra fe en Cristo y la enseñanza, el fundamento que esté en nuestra vida es la que nos va a mantener sólidos y firmes. Y hoy día vamos a ver un poco la característica que Dios quiere de su iglesia. ¿Quién es su iglesia? A ver, dígale al que está al lado tuyo, tú eres la iglesia. Eso eres la iglesia. La iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros. Y la iglesia que Dios ha soñado, la iglesia que Dios espera, es una iglesia que debe tener la característica de mayordomo fiel. Diga mayordomo fiel. Mayordomo, ser mayordomos fieles. Porque si nosotros tenemos la característica de ser mayordomos fieles, vamos a ser una iglesia que sea fiel hasta el final. ¿Cuántos quieren ser fieles hasta el final? Yo quiero ser fiel, yo quiero correr, que aunque las circunstancias que podamos vivir no me entorpezca el poder correr, el poder mantenerme fiel hasta el final. Ese es el deseo, el anhelo de Dios. Él quiere derramar de su gracia sobre tu vida. ¿Para qué? Para que no dejes de correr. Le puedes decir con mucho cariño al que está al lado tuyo, no dejes de correr, hermano, hermana. No dejes. No dejes. El enemigo lo que más quiere es que dejemos de correr. Por eso lo que leemos de Jeremías es que el enemigo quiere que te canses. El enemigo quiere que aún en estos tiempos que son no tan complicados, no pelees. El enemigo quiere engañarte para que no sigas corriendo. Y a modo de recuento, a modo de resumen, lo que hemos estado viendo las semanas anteriores, hemos dicho que el Señor quiere y está levantando una iglesia de mensajeros. Y estos mensajeros, los mensajeros de los últimos tiempos. ¿Y por qué nosotros hablamos y cantamos de los últimos tiempos? Enseñamos y explicamos que los últimos tiempos se inauguraron cuando Cristo vino, murió y resucitó y ascendió a los cielos. Se inauguraron los últimos tiempos. Por eso Pablo, Juan y los primeros discípulos, la primera iglesia decía, ya estamos en los últimos tiempos. Y si hace 2000 años ya eran los últimos tiempos, ahora estamos más en los últimos tiempos. Por eso el Señor, hermanos, hermanas, está preparando una iglesia de mensajeros. Y estos mensajeros que somos nosotros, ¿cuántos mensajeros hay aquí? ¿Cierto? Atalayas, somos sus manos, somos sus pies, somos la iglesia. A veces
la gente que no conoce, quizás tú mismo, si estás acá por primera o segunda vez, tú dices, bueno, voy a mostrar, quiero que conozcas a Cristo. ¿Cierto? ¿Usted ha escuchado eso? Debemos conocer a Cristo. Pero la gente te puede decir, ¿y dónde está? Muéstramelo, muéstramelo. Pero aquí, mírame y verás a Cristo. Eso es lo que la iglesia tiene como meta, mostrar a Cristo. Nosotros no mostramos una religión, nosotros no solo mostramos dogma, teoría, nosotros queremos cada día ser discípulos de Jesús, que nos parezcamos a Jesús y que podamos mostrar. Entonces por eso el Señor está levantando, y hemos dicho, estos mensajeros que darán este ánimo y esta fortaleza a las personas que no tienen ninguna. ¿Cierto? A veces ayer con el viento, ¿cierto? Huracanado casi que teníamos, mucha gente se asusta, ¿cierto? Mucha gente no, porque no tiene, dice, ¿y si viene un tornado? ¿Y si es el fin del mundo? Pero ¿dónde está la iglesia que va a animar? Somos nosotros. Y por eso Dios, hemos dicho en las semanas anteriores, que está preparando una iglesia de mensajeros. Y obviamente Dios está levantando estos mensajeros como obreros de su viña, que proclamen en todo lugar las buenas noticias. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo vino, que Cristo murió, que Cristo resucitó, que Cristo ascendió a los cielos y que Jesucristo volverá pronto. Por eso en cada una, podríamos decir, de estas etapas del evangelio, uno puede hablar del nacimiento de Cristo. Qué importante es el nacimiento de Cristo. ¿Por qué es importante? Porque Dios, siendo Dios, teniendo todo el poder, siendo infinito, se hizo hombre y se limitó. Vivió en un cuerpo humano. Yo sé que para nosotros es como, pero ¿qué tiene que ver eso? La encarnación de Cristo, de Dios, es tremendo. Imagínense a alguien que era infinito, que no necesita, como nuestro Dios, no tiene hambre, no tiene sed, no necesita ir al baño. Jesús vino, lo tuvieron que mudar, o sea, tuvo que caminar, pasó hambre, se hizo hombre. Es maravilloso eso. ¿Y sabe por qué se hizo hombre? Por amor. Así que dile al que está al lado tuyo, Dios se hizo hombre por amor. Entonces cuando nosotros hablamos del evangelio, por eso hablamos que la encarnación, el nacimiento de Cristo es maravilloso. Dios vino a la tierra y se hizo hombre. Ahora, cuando hablamos de la muerte de Cristo, ¿por qué murió Cristo? Para que nosotros fuésemos perdonados. Porque si Él no hubiese muerto, nosotros no tenemos acceso al Padre, porque todos nosotros, como dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios murió por nosotros y nos abrió un acceso al Padre, y por su sangre somos perdonados. Qué maravillosa es la cruz, qué maravilloso. Y por eso murió, por eso sufrió, para llevar tu carga, tu peso, para llevar tu pecado, tu condenación, tu culpa. Y esto es el evangelio, por eso hablamos y por eso lo creemos. Ahora, Él no solo murió, nosotros cantamos, ya no es un hombre en una cruz, sino que resucitó. Y Él dijo, donde yo estoy, ustedes estarán. ¡Qué maravilloso! O sea, somos eternos. Somos como el Highlander, ¿cierto? Viviremos eternamente con Él. La muerte ya no tiene poder sobre los que creemos en Cristo, porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. ¡Qué maravilloso es eso! Qué maravilloso es no tenerle miedo a la muerte. Qué maravilloso saber que la muerte no es el fin, es el comienzo. Es el comienzo de nuestro caminar. Y por eso esto, si tú lo vas creyendo el evangelio, por supuesto que lo podemos decir. Ahora también decimos que Él ascendió a los cielos. Jesucristo dijo en Juan capítulo
17 dijo que él iba, Juan capítulo 15, que él iba donde el Padre a prepararnos lugar y que él va a volver a la tierra a reinar. Entonces es maravilloso, él ascendió y todo el poder, toda potestad le ha sido dada y él volverá a reinar junto con sus santos. Entonces, por eso es maravilloso el Evangelio y por eso nosotros por eso entendemos que el Evangelio lo damos de la A a la Z y también decimos que Jesucristo, como comenzamos hoy día diciendo, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Lo más maravilloso. Nosotros aquí al escuchar esto debiéramos así, ya empezar a alabar al Señor. Bueno, quizá usted piensa al tiro, alabar, ya, pasen los músicos. No, alabar uno empieza cuando nuestros pensamientos empiezan a decirle, gracias Jesús, gracias por lo que has hecho, gracias porque estamos en este camino, gracias porque un día saliste a nuestro encuentro, que estábamos perdidos, extraviados y nos abriste los ojos. Pero ¿sabes para qué nos abrió los ojos? Para que nosotros vayamos a otros también y le demos esta esperanza y para que nosotros nos mantengamos fieles. Y hemos dicho, por eso la buena noticia, que Dios está levantando obreros de los últimos tiempos para anunciar estas buenas noticias. Y dijimos también que el Señor, cuando habló de los últimos tiempos, Él nos dejó un ejemplo, ¿cierto?, para comprender cómo iban a ser las dinámicas de los últimos tiempos. Y Jesucristo mismo dijo, a modo profético, que la generación de los últimos tiempos. ¿Cuándo son los últimos tiempos? ¿Cuándo se inauguraron los últimos tiempos? Desde que Jesucristo murió y resucitó, se inauguraron los últimos tiempos. O sea, nuestra generación, dijo Jesús, sería como la generación de Noé, ¿cierto? Y nosotros ya vimos cómo era la generación de Noé, la Biblia lo dice, pero cómo Dios también ha levantado un mensaje profético y todo esto. Entonces, entender, hermanos, no de una forma intelectual, sino con una revelación, entender lo que sucedió nos prepara para lo que va a acontecer. La Biblia está escrita y todos los ejemplos bíblicos, lo que ya sucedió, nos prepara y nos enseña para saber lo que va a ocurrir. Por eso Jesucristo dijo que en los últimos tiempos, las últimas generaciones, sería como la generación de Noé. También dijo que sería como la generación de Lot, ¿cierto? Y habla porque nos enseña la Escritura. Entonces, como hemos dicho, hermanos, estar preparados para las dinámicas y para las batallas de los últimos tiempos nos prepara para las batallas de todos los tiempos. Si hoy nosotros entendemos y comprendemos, no solo de una manera teórica, sino que nos preparamos, nos estamos preparando para cada batalla, aún para las mordidas de perros, ya para todas las batallas, pero pueden ser otras batallas. Todas las batallas Dios nos prepara. Entonces, hemos dicho que Dios quiere una iglesia. Dios quiere que seamos una iglesia de mayordomos fieles. Diga mayordomos fieles. Y esto es muy importante. De hecho, delante nuestro hermano Héctor nos habló qué es la mayordomía. Nosotros muchas veces pensamos que la mayordomía es solo para la ofrenda, para dar dinero, pero la mayordomía abarca todo lo que Dios quiere, todo el fundamento de nosotros. Cuando nosotros entendemos y cuando decimos o cuando cantamos que nosotros no somos del mundo, que este mundo no es nuestro tesoro, que no queremos tener un reino sin el rey, que lo que vivimos en esta vida no es lo mejor. Cuando nosotros hablamos de eso es porque estamos entendiendo que solamente en esta vida estamos de paso. Y todo lo que por gracia podamos tener, porque es por gracia,
¿Sabe por qué es? Porque debemos ser mayordomos. Dígale al que está atrás suyo, tienes que ser un mayordomo fiel. Y obviamente cuando nosotros hablamos de la mayordomía significa la responsabilidad de administrar fielmente todo lo que Dios nos ha confiado, y todo lo que administramos y lo que Dios ha confiado lo administramos para su gloria y también conforme a su voluntad. Nada es nuestro, nada es de nosotros. Y si nosotros entendemos el Evangelio, si tú, hermano, si tú estás por primera vez, quizás lo vas a escuchar por primera vez. Pero si ya llevas tiempo y tú dices, yo soy un cristiano, yo amo al Señor, el Señor es lo primero en mi vida, tú debes entender algo. Jesucristo dijo que el que quiere ser su discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese fue el mensaje. Cuando Él comenzó a predicar, dice Marcos capítulo 1, dice el versículo 14 y 15, dice, una vez que Juan el Bautista fue muerto, dice que Jesucristo vino a Galilea, predicando el evangelio del reino, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto es muy importante, hermanos, sobre todo se lo digo a los nuevos, porque es muy interesante cuando uno es nuevo, entender esto desde entrada. Ya, porque si no lo entendemos de entrada, como que después podemos pensar, nos están engañando, me han engañado, me han engañado, ¿cierto? ¿Y por qué lo digo? Porque yo me acuerdo cuando recién empecé a escuchar, cuando recién me convertí, era un jovencito de 19 años, ¿cierto? Hace mucho tiempo. Y creo que cuando me presentan este mensaje que les acabo de decir, el Evangelio, una de las cosas que me enseñaron desde el principio es que para seguir a Jesús, para ser un discípulo de Jesús, Jesús era como una perla de gran precio. Y que tener a Jesús, seguir a Jesús, lo valía todo. Todo. Y siempre, no sé, los que aquí llevamos harto tiempo hemos escuchado, el pastor Adolfo siempre habla este ejemplo, ¿cierto? Y es como ese hombre, por eso, de la perla de gran precio. Yo, por supuesto, se lo escuché a él me lo dijo, él me lo enseñó y yo entendí. Y Jesucristo, como esta perla de gran precio, es como ese mercader, ¿cierto? Que la encontró, la vio ahí, dijo, yo ando buscando eso, esa perla, esa joya, la he buscado toda mi vida y la quiero. Y el mercader le dijo, ok. Entonces él le dijo, mire, tengo 1 millón de pesos. No, esta joya no vale 1 millón de pesos. Esta joya vale mucho más. De hecho, esta joya vale todo el dinero que tienes. Es más, todo el dinero que vas a tener. Es una deuda para toda la vida, es una deuda a largo plazo. Todo el dinero lo vale. Entonces el hombre le dijo, ya bueno, porque yo estoy desesperado, yo quiero esta joya lo vale todo, la quiero. Pero le dice el hombre, el mercader, pero sabes, no vale solo tu dinero, vale también tu vida, mi vida. O sea, tengo que dar mi vida, mis sueños, mis planes. Y el mercader le dijo, sí, eso lo vale todo. Dijo, bueno, pero sí, lo quiero, esta es la joya que he buscado. Lo único que si le doy mi vida y lo entrego, no sé qué va a hacer mi familia. Ah, le dice el mercader, tienes familia. Esta joya vale tu familia, valen tus hijos, valen tus nietos, vale tu esposa, tu esposo, vale tu suegra.
Y eso es un gran despojo. Lo vale todo, todo, todo. Y el hombre dijo, ok, sí, doy mi familia. Lo único que no sé dónde ahora, si doy mi familia, qué voy a hacer con mi casa, con mi auto. Ah, tienes casa, auto. También lo vale todo. En realidad esta joya, esta perla preciosa, vale todo. Y esto es seguir a Jesús. Por eso nosotros decimos que seguir a Cristo, entregar la vida a Cristo, no es una religión, no es solo decir tengo una creencia, no es solo decir voy un día domingo, no, es un compromiso eterno para toda la vida, lo vale todo, es un compromiso sin reservas, sin condiciones, yo no la pongo. Entonces, hermano, eso es. Y aunque la gracia de Dios está para todos nosotros, el evangelio es ese. El evangelio dijo, Jesucristo cuando se encontró con la mujer pecadora, ¿cierto? ¿Qué le dijo? Cuando todos la querían apedrear, yo no te condeno. Ahí estaban todas las piedras. Pero ¿qué le dijo? Vete y no peques más. En nosotros la actitud es, yo no quiero pecar más. Y aunque muchas veces volvamos a pecar, pero Señor, no quiero pecar más. No quiero, porque tú lo vales todo. Entonces, hablar de mayordomía significa esto. Porque hermanos, hermanas, desde los comienzos del ser humano, desde el huerto del Edén, desde Adán y Eva, vemos que el pecado ha sido el no ser buenos mayordomos. No ser buenos mayordomos de lo que Dios te entregó. Esto ha sido, este es el pecado original. Adán y Eva tenían que defender el huerto. Jesús le dijo, y los bendijo Dios, dice Génesis, y le dijo, fructifiquen y multipliquen, llenen la tierra y sojúguenla. Pero ¿sabe lo que hizo Adán y Eva? No fueron buenos administradores, se dejaron engañar. Entonces, si nosotros vemos en la historia de la humanidad, aún la historia de la iglesia, de los hermanos, el pecado ha venido muchas veces por no ser mayordomos fieles, por no ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, nos ha entregado. Por eso, no ser buenos administradores de la gracia de Dios, ¿sabe? Cuando Dios nos perdona, cuando Dios nos llena de su amor, ayer mismo los chicos, todo lo que vivieron, maravilloso, Señor, qué regalo. ¿Es así o no, los jóvenes? Qué regalo, Señor. Quizás te escuché, te sentí, qué lindo. Y muchos de nosotros hemos tenido experiencias con Dios. Dios nos ha hablado, Dios nos ha acariciado, Dios nos ha amado, Dios nos ha libertado, Dios nos ha sanado, nos ha restaurado. Esa es la gracia de Dios, por gracia. Ninguno de nosotros merece nada, Él lo hace. Pero cuando nosotros no somos buenos administradores de lo que Dios nos da, ¿sabe lo que ocurre? Llega a la vida de las personas la corrupción y muchas veces finales trágicos. En la Biblia podemos ver muchos ejemplos. Saúl, siendo el rey, ¿cierto? Él no era nada, pero Dios lo escogió para ser el primer rey de Israel. Y todo lo que había recibido era por gracia. ¿Y qué hizo Saúl? Se olvidó. Sansón, por gracia, recibió fuerza. Dile al que está al lado tuyo, somos Sansón, fuerzas del búfalo. Pero ¿qué hizo con lo que Dios recibió? Se olvidó. ¿Y para qué hablar de Judas Iscariote? Qué privilegio ser escogido como un discípulo. Jesús escogió a Judas Iscariote, pero por no ser un buen
un buen administrador se olvidó, y así podemos ver muchos casos. Entonces, hermanos, hermanas, Dios quiere que tú y yo seamos mayordomos fieles, que seamos buenos administradores de lo que Dios nos da por gracia. No solo me refiero a lo económico. Delante Héctor nos hablaba de la economía. Sí, pero no es solo la economía. Es todo. Diga todo. Dígale al que está al lado suyo, es todo. Es todo. Es tudito, como dice. Seguir a Jesús lo vale todo. Y si no, no sirve. Eso es. Cuando tú no eres un buen administrador, no eres un buen mayordomo, no sirve. Y por eso nosotros podemos ver 3 características básicas de un mayordomo, de un buen administrador, de lo que Dios quiere para la iglesia. Dios quiere mayordomos fieles, Dios quiere mayordomos prudentes, y Dios quiere mayordomos que sepan y conozcan y comprendan las recompensas que Dios les dará a estos mayordomos fieles y a estos mayordomos prudentes. Dice Lucas 12, ahí para que lea conmigo. Lucas 12, versículos del 42 al 45. Repito, fue muy rápido, dice. Ya, las 3 características, es que las voy a ver detalladamente también, pero es fidelidad, prudencia y comprensión de las recompensas. ¿Ya? Lucas 12, del 42 al 45, dice así. Y dijo el Señor, ¿cierto? ¿Quién es, pues, el mayordomo fiel y prudente, a quien el Señor pondrá sobre los de su casa para que les dé sus raciones a su debido tiempo? Bienaventurado será aquel siervo a quien, cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. En verdad les digo que lo pondrá sobre sus bienes. Y por eso ahí destaco y subrayo mayordomo fiel y prudente, y destaco cuando su Señor venga. Entonces, la primera característica, cualidad que debe tener un mayordomo, y que, ¿cuántos quieren ser mayordomos fieles? ¿Cierto? Yo quiero. Es, valga la redundancia, fidelidad. Dígale al que está al lado suyo, fidelidad. Fidelidad. Sí, oye, yo no sé por qué me acuerdo aquí cuando estoy acá arriba de las canciones que mi mamá me hacía escuchar obligado. Fidelidad. La Biblia, yo no sé si usted sabe, pero Jesús y en la Biblia aparecen muchas preguntas que son retóricas. Aparecen muchas veces muchas preguntas que en realidad lo que quieren destacar es que las respuestas no son obvias y no son evidentes. De hecho, las respuestas requieren un discernimiento. Y obviamente muchas veces estas preguntas que están en la Biblia demuestran o muestran la escasez que podemos tener frente a esas preguntas, o la excepcionalidad, los que responden a esas preguntas. ¿Y a qué me refiero con estas preguntas? Hay muchas, usted la va a ver, que son preguntas que están ahí y que necesitan un discernimiento. La Biblia dice en Apocalipsis, ¿cierto? Que, ¿cierto? Estaba el libro y dice que se buscó en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y no había ninguno digno. Y la pregunta fue, ¿quién es digno de tomar el libro y desatar sus sellos? Una pregunta.
Se hizo una pregunta en el cielo. Hay otras preguntas, ¿cierto? Cuando Jesucristo dio una parábola de la viuda y el juez injusto, ¿cierto? Que el juez no le quería hacer justicia y la viuda por insistir, ¿cierto? Dice, oye, yo en realidad uso harto la palabra cierto. Esa es mi muletilla. A ver, diga cierto, ¿cierto? Cuando uno, no cierto. Cuando esta viuda fue al juez y dijo el juez, de tanto insistirme, le haré justicia. Y Jesús estaba hablando ahí, ¿de qué estaba hablando? De la oración persistente. Dígale al que está al lado suyo, oración persistente. Y Jesús dijo que el que ora persistentemente, el que ora, el que persevera, Dios le dará. Porque si el juez injusto, que era malo, daba la respuesta, por supuesto, cuanto más Dios. Pero concluye diciendo una pregunta retórica a Jesús. Cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Una pregunta. También, bueno, hay preguntas como cuando dice también Apocalipsis, cuando vengan los juicios, cuando venga todas estas, las dinámicas de los últimos tiempos, ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá? Son preguntas que la Biblia muchas veces tiene. Entonces, aquí la pregunta que Jesús plantea en Lucas 12 es: ¿quién es el siervo fiel y prudente? ¿Quiere preguntarle al que está al lado? ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Pero pregúntele así, mírelo a los ojos. Porque Jesús lo está preguntando, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Y lo que el Señor nos está diciendo en este texto y está planteando, hermanos, hermanas, y por eso tenemos que, si nos estamos preparando, debemos saber que en los últimos tiempos, una de las cualidades que será escasa va a ser la fidelidad. La fidelidad. Y no me refiero solo a la fidelidad a Dios, la fidelidad en todo sentido. Personas fieles. Y que no será, el tema es que no será fácil hallar cristianos que permanezcan fieles hasta el fin. Jesús está diciendo que esto será, y por eso Él nos advirtió de la apostasía, Él nos advirtió que muchos dejarán de correr, Él nos advirtió que el amor de muchos se va a enfriar. ¿Por qué? Porque la fidelidad, esta cualidad, es la que va a faltar. Y es donde nosotros cada día debemos decir, Señor, yo quiero ser fiel, pero fiel hasta la muerte. Fiel aunque me pase lo que me pase. Fiel, ¿cierto? Como dice la definición de alguien fiel, la fidelidad. Fiel es alguien digno de confianza. Fiel es alguien confiable. Fiel es alguien, fidedigno. ¿Cómo estamos? Podemos preguntarle ahí al Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Yo soy fiel? Porque a veces pensamos ser fieles solo venir a una reunión como esta. Los que llevamos harto tiempo, ser fieles quizás cumplir, preparar aquí, yo predicar. Y pensamos que eso es fiel. Pero en realidad estoy siendo fiel de verdad, fiel a Dios. ¿Soy alguien digno de confianza? ¿Soy alguien confiable, alguien fidedigno? Eso es lo que Dios quiere, que en los últimos tiempos haya una iglesia fiel. Pero también dice la pregunta, ¿cierto? La pregunta que Jesús realiza aquí también en Lucas 12 es la prudencia. Fieles, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Y también hay que decir que la prudencia será algo muy difícil de hallar en los últimos tiempos. Y por eso
mientras más nos acercamos al fin del siglo, mientras más nos acercamos al final de los tiempos, Dios quiere que caminemos siendo prudentes. Diga prudentes. La semana pasada veíamos, ahí la dije de nuevo, en Mateo 25, que dice que la iglesia habrá el 50%, ¿se recuerda que lo leímos la semana pasada? Habrá 50% vírgenes que estarán preparadas y otro 50% de iglesia, de vírgenes que no estarán preparadas. ¿Y cómo Jesús las llama? Prudentes unas e insensatas a las otras. Porque esto es lo que Dios desea, una iglesia prudente. 5 dijo que serán prudentes y 5 serán insensatas. También ahí en Mateo capítulo 10, que lo vamos a leer ahí, Mateo 10, el verso 16 y del verso 22 al 23, dice: He aquí, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, ¿qué dice? Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces, hermanos, cuando hablamos de la prudencia o ser prudente, una iglesia prudente, la prudencia es alguien que es sensato, alguien que es sabio. Por eso Isaías decía que en los últimos tiempos los sabios van a resplandecer más que las estrellas y que se levantarán sabios. Los mensajeros del último tiempo serán sabios. Pero ¿por qué sabio? Porque vamos a ser teólogos, vamos a ser eruditos. No, sabios porque vamos a ser prudentes, una iglesia prudente. No vamos a ser sabiondos, sino sabios. Así que dígale al que está al lado suyo, no seas un sabiondo. Sabiondo, ¿cierto? Bueno, es un chiste, pero en realidad lo que el Señor quiere es eso, una iglesia prudente, sabia. Prudente significa ser sobrio, significa ser sagaz, discreto. Significa ser un pensador juicioso que discierne. Por eso cuando aquí nos habla en Mateo capítulo 10 y nos está hablando ser prudentes como la serpiente, nos está hablando porque dijimos que en los últimos tiempos habrán trampas que nos harán caer, que querrán atraparnos. Pero ¿cómo yo no voy a caer en una trampa? Siendo prudente, siendo sagaz. Y no estoy hablando siendo vivo, porque algunos de ustedes, ya no de aquí, vamos a decir de otro lado, son vivos. Hay algunos que son revivos para los negocios. Hay otros que son, decimos, ¿cierto?, ascurridos, vigaracho, decimos en términos chilenos. Y podríamos decir hasta asegurados, no pierden en ningún caso, ni en el trabajo. O sea, un minuto que yo trabaje de más, pero la hora extra me la tienen que pagar. O sea, no se les va una. Pero las cosas de Dios, voy a usar, perdone, entero de pollo.
caen como, así caen, no disciernen y dejan de correr y dejan de ser fieles y caen en el engaño, en las trampas, porque no disciernen. Entonces la prudencia es eso. La prudencia nos libra del peligro. Por eso, si relacionamos, hay una relación entre el peligro, la persecución y la prudencia. Es que la prudencia es la que nos guarda del mal, nos guarda del peligro, nos guarda de la persecución. En realidad lo que hace alguien, cuando la prudencia está en nosotros, esta sabiduría que viene de Dios, la sabiduría nos cuida nuestra integridad. ¿Sabe para qué? Para mantenernos fieles hasta el final. Todos nosotros sabemos algo que le ha hecho tan mal históricamente. Podemos hablar hasta de edades y todo, pero en la historia y aún en nuestra actualidad, muchas cosas que le hacen mal a la iglesia es la hipocresía. Es el mal testimonio, es cuando alguien como yo, que puedo ser un pastor, o alguien que lleva muchos años, pierde la integridad. Tiene estas cositas que así, la mugre debajo de la alfombra. Y cuando se destapa, porque no ha sido prudente, hermanos, necesitamos decirle, Señor, convéncenos de pecado. No queremos caer en las trampas del enemigo, no queremos jugar. Por eso, ahí en Primera de Samuel, capítulo 18, verso del 14 al 16, y los tengo ahí destacados, dice, y David se conducía prudentemente. ¿En qué? En todos sus asuntos. Se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan, dígalo conmigo, ¿le está leyendo? ¿Sabe leer? A ver qué dice ahí. Se comportaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces, hermano, hermana, la prudencia es una característica única de la iglesia de los últimos tiempos. Y así como también la Biblia nos da el ejemplo de nuestro hermano José. ¿A dónde están los José? No, pero de nuestro hermano José de la Biblia. ¿Ya? De nuestro hermano José de la Biblia. José, el príncipe de Egipto, fue escogido, Dios lo escogió en una temporada muy difícil que vivió la tierra, ¿cierto? Y Dios utilizó a José para preservar a Israel, pero también para preservar a toda la humanidad y aún inclusive a Egipto. Y obviamente José y lo que ocurrió ahí en Egipto también es una sombra profética de las dinámicas que en los últimos tiempos vendrán. Por eso José dice que fue un mayordomo y fue un administrador. Ambas cosas, un mayordomo y un administrador fiel. Y dice que cuando él el faraón de Egipto tuvo sueños. ¿Quién se recuerda de los sueños del faraón? ¿Cuáles eran? 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. 7 espigas gordas o bonitas y 7 secas. ¿Y qué era el mensaje y la interpretación que Dios le dio a José? Faraón, vendrán 7 años muy buenos. Pero vendrán 7 años terribles que opacarán los 7 años buenos.
O sea, podríamos decir 7 años de escasez, de hambre y de crisis. Eso fue lo que José interpretó. Y si nosotros estudiamos la Biblia y estudiamos Apocalipsis, antes del regreso de Cristo serán 7 años donde la iglesia tendrá que ser como José antes que Jesús regrese. ¿Y cómo era José? Era un administrador fiel y era un mayordomo fiel. La prudencia estaba en él como en David. Y dice ahí Génesis 41:33, dice: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Esta fue la respuesta que José le dio a Faraón. De hecho, él no le dijo, póngame. No le dijo, yo quiero ser. No, le dijo, esto es lo que tiene que hacer. Poner un administrador prudente y sabio. Pero ¿qué fue la respuesta de Faraón? Génesis 31:38. Y dijo Faraón a sus siervos, a todos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Por qué? Porque José tenía esta característica que Dios está levantando en los últimos tiempos. Y aún Jesús dijo que la iglesia que se mantendrá firme, no importando las lluvias, no importando los problemas, también tendrá esta cualidad. Dice Mateo 7:24-25, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. A ver, diga hombre prudente. También podríamos decir mujer prudente, ¿cierto? Que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, las dos características, fieles y prudentes. Pero dije una tercera. Y la tercera es que un administrador fiel, un mayordomo fiel, es aquel que también tiene una comprensión de las recompensas que Dios, su Señor, le dará. Que tiene una comprensión de las promesas escatológicas, de lo que Dios dijo que daría en los últimos tiempos. Por eso Jesús en Lucas 12 conecta al ser fiel y prudente con la revelación del regreso del Señor. Pero no solo con el regreso, sino también con las recompensas venideras. Por eso, como dice Lucas 12, que ya lo leímos, dice: a ese mayordomo fiel y prudente lo pondré sobre todos mis bienes. Sobre todos los bienes los pondrá. Entonces, hermanos, yo sé que a esta altura muchos de ustedes escuchan y ya no están escuchando. Pero por eso grabamos. Porque usted aquí es donde debiera tomar los apuntes y decir: Señor, yo estoy siendo un mayordomo fiel según la Escritura. Me estoy preparando como una iglesia de mayordomía. Porque también es lo que Dios quiere, que la revelación que tengamos de las recompensas que Dios nos dará. ¿Sabe lo que ocurre o lo que debe ocurrir en usted y en mí? Nos debe llevar a una purificación mayor, nos debe llevar a hacernos y a mantenernos fieles hasta el fin. El que ve estas promesas, ¿sabe lo que hace? No es que le tiene miedo a que Cristo regrese, sino que hace
se purifica. El que es un mayordomo fiel y prudente se purifica. ¿Para qué? Para mantenerse fiel hasta el final. Entonces, para ir concluyendo, dice, si bien Jesús es la perla de gran precio, si bien Jesús es nuestra recompensa, es nuestro mayor tesoro, si lo tenemos a Él, cantábamos, lo tenemos todo. Él es nuestra recompensa, conocerle a Él, tenerlo a Él, escucharle a Él. Él es nuestra mayor recompensa. Pero no podemos olvidar, hermanos, que la Escritura también habla de los galardones que recibirán los siervos fieles y prudentes. La iglesia habla mucho la Escritura, y aunque habla muchas de esas promesas serán recibidas cuando Cristo regrese, esos galardones son específicos. Pablo hablaba de una corona de justicia, ¿cierto? Y estos galardones que son específicos, que Él promete, Él dice que los promete para los que se mantendrán fieles hasta el fin. ¿Me escuchó? Las promesas, y yo no quisiera decirlo, pero quizás tú estás aquí, pero estas promesas son para los que acaban la carrera, no para los que algún día dicen, no, si yo fui cristiano, no, si yo caminé alguna vez. Por eso algunos dirán, Señor, Señor, y el Señor que les dirá, yo no te conozco. Porque las promesas de Dios son para los que se mantengan fieles hasta el final. Y concluyo con estas palabras que las quiero leer todas. Dice Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. También Mateo 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. También Mateo 19, del 28 al 29, dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Recompensas. Apocalipsis 11:18 dice, y las naciones se enfurecieron, y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y concluyo con Apocalipsis 22:12. Jesús dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para
recompensar a cada uno según sea su obra. Dios, cuando está pensando en esta iglesia de mayordomos, de administradores, está pensando en una iglesia fiel y prudente que entiende que vendrá una recompensa. Y aunque nosotros no lo hacemos por interés, por la recompensa, porque la recompensa es Cristo, tener a Cristo, lo tenemos todo, lo ganamos todo, pero sabemos que habrá un pago, que habrá una recompensa. Y al saber que habrá esta recompensa, ¿qué hace una iglesia prudente, una iglesia fiel? Se purifica y quiere cada día, Señor, decirle: tú lo vales todo, lléname de tu gracia, lléname de ti. No quiero ser insensato, no quiero ser, como dice ahí Mateo 7, no quiero ser infiel, no quiero ser terco, no quiero ser, como decía el chiquitito de la 10, no quiero ser un bobo. ¿Qué mirás, bobo, cierto? No quiero ser un bobo. Ser un bobo significa no ser prudente.